Vamos a platicar del Mateo de Shem Tov, este famoso texto en hebreo, versión del Evangelio de Mateo en hebreo, que nazarenos, mesiánicos y otras sectas similares insisten en que es el texto original de Mateo preservado por copistas judíos hasta la Edad Media. Vamos a ver por qué esto simplemente es falso, un error. Siempre que he discutido este tema con tertulios nazarenos o mesiánicos, eh, afloran varias cosas interesantes. Ellos siempre van a insistir que es el original. ¿En qué se basan? Se basan en 27 casos en donde se ha detectado diferencias entre lo que dice el Mateo griego y lo que dice el Shem Tov. Entonces, por ejemplo, Mateo 6:32 dice: porque los gentiles buscan estas cosas. Así lo dice en griego. Pero Shem Tov dice en hebreo: porque los cuerpos buscan estas cosas. ¿Por qué esta diferencia? Nos explican. Porque el texto en griego evidentemente está mal traducido del texto en hebreo. Es decir, el texto en hebreo, según ellos, el original, preservado en Shem Tov, dice los cuerpos, agufim. Y el que tradujo al griego no leyó bien. Entonces, en vez de leer agufim, leyó agoyim. La diferencia es nada más de una letra. Es viable, es razonable lo que se está diciendo. Entonces, leyó mal, en vez de entender los cuerpos, entendió los gentiles, agoyim, y así lo puso en griego. Y por eso el Nuevo Testamento en griego así lo tiene. Esto no podría pasar al revés. ¿Por qué? Porque las palabras para gentil y para cuerpo son muy distintas en el idioma griego. Entonces toman este tipo de casos para decir: esto demuestra que el Shem Tov preserva el original. Aquí empiezan las cosas simpáticas. Una, eh, siempre ofrecen esta lista o hablan de estos casos como si fuera la gran revelación del fin del milenio, del inicio del milenio. Es decir, como si nadie lo supiera, como si fuera algo muy misterioso y escondido que apenas está saliendo a la luz. No es cierto. Son 27 casos completamente analizados y estudiados por los especialistas. Y los especialistas, ningún especialista serio está de acuerdo con los nazarenos. Todos los especialistas coinciden, sobre todo los que se han metido a estudiar el tema, que el Shem Tov es una versión en hebreo elaborada en la Edad Media. No es el texto original, pero ni remotamente. Entonces, ¿qué pasa? De repente los confronto a eso. Los especialistas no están de acuerdo con ustedes. Me han llegado a decir la reverenda tontería de que a los especialistas les da miedo aceptar la verdad y darle la razón a los seguidores de Yeshua. No, lo único que sucede es que los especialistas sí saben investigar. Y voy a explicar a qué me refiero con esto. Shem Tov es un texto interesantísimo. Tiene un montón de, por decirlo de alguna manera, detalles bizarros a nivel filológico. Es decir, estas 27 diferencias no son lo único que tiene Shem Tov. Tiene muchísimo más. ¿Qué pasa con los nazaritas, los nazarenos, Abdiel Frías, alias Abdiel Benoved, James Scott Ream, este tipo de gente? Agarran nada más el asunto de estas 27 diferencias y con ello concluyen que el Shem Tov preserva el texto original y ya, punto, se acabó. Y no se ponen a analizar todo lo demás. Allí demuestran que simple y sencillamente no saben ni siquiera cómo se agarra un tema de investigación seria, filología del Nuevo Testamento. Los especialistas, los verdaderos especialistas, han analizado todo, absolutamente todo lo que ofrece el Shem Tov, que es muchísimo, y en función de ello han sacado sus conclusiones. Entonces, bueno, ni modo, es solamente otro penoso caso donde se evidencia que los nazarenos no saben hacer investigación filológica del Nuevo Testamento. Simplemente nótese esto. Ok, tengo ahí esos casos. Y el texto en el Shem Tov dice una cosa, el texto en griego dice otra, y la variante se puede explicar por una diferencia de una letra. A fuerzas tengo que asumir que hubo un error en la traducción del hebreo al griego. No podría haberse dado el caso
de que sea una coincidencia y que el autor realmente haya escrito, por ejemplo, en el caso que mencionaba, los gentiles y no los cuerpos, podría ser nada más una mera coincidencia. ¿Por qué a fuerzas tengo que asumir que la lectura correcta es la del Shem Tov? Los nazarenos lo hacen por una premisa, pero de lo más falaz, porque está en hebreo. Pues sí, pero ¿qué tal si se trata de nada más una traducción al hebreo en la Edad Media, como sostienen los especialistas? Entonces, a lo que quiero llegar ahorita de entrada es que el asunto no es tan fácil. No se trata nada más de encontrar, ay, el hebreo dice esto, el griego dice esto otro, y el original es el hebreo. ¿Por qué? Porque está en hebreo. No, hay que analizarlo a fondo. Entonces, por ejemplo, de estos 27 casos, voy a empezar a analizar uno por uno para ver diferentes situaciones. Vamos a empezar con el primer tipo de casos. Diferencias entre el griego y el hebreo, es decir, el Mateo griego que conocemos en el Nuevo Testamento en griego y el Mateo hebreo de Shem Tov. Pero diferencias que no nos permiten saber cuál es la original. ¿Por qué? Porque las dos lecturas son igual de lógicas. Entonces, aquí la premisa nazarena es que porque está en hebreo ya es la original, ya es la correcta. Pues no, vamos a ver qué dicen. O sea, estamos hablando de 9 casos, por ejemplo. Mateo 7:4 dice en griego, déjame sacar la paja. Y el Shem Tov en hebreo dice, espera a que saque la paja. Es este caso famoso, ¿no? De, primero, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y luego ve y juzga la viga que tiene el otro, ¿no? Entonces uno dice, el griego dice, déjame sacar la paja. El otro dice, espera a que saque la paja. ¿Cuál versión es más lógica? Son igual de lógicas. Cualquiera de las dos puede ser correcta. Cualquiera de las dos es perfectamente coherente con el contexto del resto del texto. Entonces, podría ser nada más la mera coincidencia. Entonces, no me puedes decir que a fuerzas una, la hebrea, porque está en hebreo, es la correcta y la otra es una lectura y así se demuestra que el Shem Tov es el original. No, 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 perdón. Ahí estamos empatados. No sirve. Mateo 7:6. En griego dice, no deis lo que es santo a los perros. Shem Tov dice, no deis la carne santa a los perros. Lo mismo, las dos son lógicas, las dos son coherentes. La similitud podría ser meramente coincidencia. No sirve como argumento definitivo ni determinante. Mateo 11:8, griego dice, que salisteis a ver un hombre cubierto de vestiduras finas. Shem Tov dice, que salisteis a ver. ¿Ustedes piensan que Yohanan fue un hombre vestido con ropa noble? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. No podemos decir esta es la correcta, esta no. Mateo 18:30, en griego dice, fue y lo echó en la cárcel. Shem Tov dice, fue y lo llevó a la cárcel. Empatados, estamos igual. Mateo 22:23, el griego dice, aquel día se le acercaron los saduceos. Shem Tov dice, aquel día le salieron al encuentro los saduceos. Da igual, no afecta. Mateo 23:37, el griego dice, apedreas a los que te son enviados. Shem Tov dice, expulsas a los que te son enviados. Entonces, también da igual. Mateo 24:6, en griego dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os alarméis. Shem Tov dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os llenen de vanas esperanzas. Sí es distinto el sentido, más marcadamente que en los ejemplos anteriores, pero en el contexto global de lo que se está diciendo, no podemos decir esto tiene más lógica que esto otro, no, son coherentes, se amoldan bien. Mateo 25:33, griego dice, y pondrá las ovejas a su derecha. Shem Tov dice, colocará las ovejas a su derecha. O sea, da igual. Mateo 26:53, el griego dice, ¿acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre? Shem Tov dice, ¿acaso piensas que no puedo enfrentar a mis enemigos? Son lecturas perfectamente lógicas todas estas. Es decir, sí, hay una diferencia. Sí, se podría suponer que una leve alteración, que una mala lectura, que un mal entendimiento, que un vocabulario deficiente, que lo que quieran, generó que a la hora de traducir del hebreo al griego,
se tradujera mal. Pero, si estuviéramos hablando de una cantidad enorme de casos, estamos hablando de 27 casos en un libro de 28 capítulos, 27 palabras en todo el Evangelio de Mateo, estadísticamente hablando, no es nada. Pueden ser simples y rudimentarias coincidencias. Entonces, en este caso, a lo que tenemos que analizar es cuál lectura es más lógica, cuál lectura se mete mejor en el contexto. Y en estos 9 casos que acabo de mencionar, ninguna lo hace. Las dos lecturas, la griega y la de Shem Tov, son igualmente lógicas. Entonces, quiero que quede claro una cosa, con esto no estoy descartando nada, simplemente estoy señalando estos ejemplos, estos primeros ejemplos, no sirven para demostrar nada a favor de uno o a favor de otro. Entonces la lista se reduce. Vamos a ver otro tipo de caso, parecido, pero en donde lo que sí queda claro es que la lectura en griego es más lógica que la lectura del Shem Tov. Por ejemplo, tenemos Mateo 3.11. Mateo 3.11, el griego dice, yo los bautizo en agua. Shem Tov dice, yo los bautizo en días. Es decir, según el texto en griego, Juan el Bautista está diciendo, los bautizo en agua para arrepentimiento. Shem Tov dice, los bautizo en días de arrepentimiento. ¿Cuál es la versión correcta? Bien, aquí hay que recurrir a fuentes externas, la literatura apocalíptica de la época, por ejemplo. Aquí el problema es este, ¿el concepto de aguas de arrepentimiento existe? Sí. Por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, la llamada regla de la comunidad, el documento 1QS, en su columna 4, encontramos la siguiente expresión. Su carne será pura cuando su alma se someta a todos los preceptos de Dios. Solo después será bañado en las aguas lustrales y será santificado por las aguas del arrepentimiento. Entonces, en la, digamos, jerga, en el argot apocalíptico de la época, se usa la palabra las aguas del arrepentimiento. Y es un hecho definitivo que Juan el Bautista, en este momento de su predicación durante sus bautizos, es presentado por los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, expresando un discurso netamente, característicamente apocalíptico. Por lo tanto, en este caso, el texto en griego tiene una similitud con la literatura apocalíptica de la época, que estaba en hebreo, nótese, que el Shem Tov no tiene. El Shem Tov dice, yo los bautizo en días de arrepentimiento, es una frase extraña. El griego dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, una expresión que los especialistas han encontrado en los rollos del Mar Muerto. Entonces, con la pena, aquí, ni modo, el Shem Tov no tiene las ventajas. Es más factible que la lectura correcta sea la del griego, no la del Shem Tov. Mateo 5.4. Griego dice, bienaventurados los que lloran. Shem Tov dice, bienaventurados los que esperan. Aquí lo que nos da, lo que decide cuál es más lógica es lo que después dice el Evangelio, que dice, porque ellos serán consolados. Entonces, con la pena, la frase griega, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, es más lógica que bienaventurados los que esperan porque serán consolados. El consuelo es para la gente que está triste, no para la gente que está esperando. Entonces, lo lamento, la lectura griega es más lógica. La de Shem Tov entonces parece ser la errónea. Mateo 6.6 dice en griego, pero tú cuando ores entra en tu aposento. Shem Tov dice, pero tú cuando ores ve a tu lecho. Otra vez, que dice lo siguiente, dice, cierra las puertas detrás de ti. Los aposentos tienen puertas, las camas no. O sea, tiene más lógica decir, tú cuando ores entra en tu recámara y cierra la puerta detrás de ti. Es decir, pero tú cuando ores ve a tu cama y cierra la puerta detrás de ti. Es más lógico el texto en griego que el texto en hebreo. Entonces, no parece que Shem Tov sea la versión correcta. Luego, Mateo 7.11. Griego dice, si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas. Shem Tov dice, pues si vosotros siendo malos vienen a dar buenas dádivas, aquí el problema es que sí se la forzaron demasiado. La diferencia entre las dos palabras es demasiada y no se presta como para decir, oh, leyó mal. No, ahí sí tenía que haber sido un absoluto iletrado el traductor para leer mal. Entonces, es más lógico decir, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, que si ustedes siendo malos vienen a dar buenas dádivas. No, lo siento, es más lógico el griego. Mateo 7:29, en griego dice, les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y el Shem Tov dice, les enseñaba con autoridad y no como el resto de los sabios. Esta es interesantísima. Las dos frases son muy lógicas en su contexto. En realidad aquí el problema no está en que uno diga escribas y el otro diga sabios. El problema es que uno dice no como los escribas y Shem Tov en hebreo dice no como el resto de los sabios. Entonces, la diferencia está en el y no como, más que en lo de escribas o sabios. Entonces, vamos a analizar los dos casos. Supongamos que el original dice en hebreo, Shem Tov les enseñaba con autoridad y no como el resto de los jajamim, de los sabios. Y el traductor se equivoca y nada más pone no como. ¿Por qué cambiar los sabios a los escribas? ¿Por qué cambiar eso? ¿Por qué corregir eso? Es decir, la confusión en el texto no está en la palabra sabios o escribas, esas son muy distintas. Está en la palabra como el resto. Entonces, supongamos, yo estoy traduciendo desde el hebreo, que dice no como el resto de los sabios, me equivoco y no pongo no como el resto, nada más pongo no como los. ¿Por qué voy a cambiar los escribas? No tiene sentido. En cambio, vamos a ver el caso contrario. El original dice, no como los escribas. El traductor se equivoca y dice, no como el resto de los escribas, le agrega eso. Y después viene alguien más y dice, ¿cómo que como el resto? Yeshua no era escriba. Y entonces cambia escriba por sabios. Eso sí tiene lógica, porque Yeshua no era escriba. Entonces no tiene sentido que dice no como el resto de los escribas. Y por eso mejor pone no como el resto de los sabios. Le corrige, le amolda, le ajusta, con la pena. Es más lógico dar por sentado que el original está en el texto griego y no en el texto en hebreo. Nótese. Mateo 8:26. ¿Por qué temen, hombres de poca fe, en griego? ¿Por qué miran, hombres de poca fe, en el Shem Tov? Estamos hablando del episodio de la tormenta, la tempestad, que los apóstoles, dice el propio texto, que estaban muertos de miedo. Entonces, no tiene lógica que Jesús les diga, ¿por qué miran? ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. La lectura del griego es más lógica. Mateo 9:34. Dice, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Shem Tov dice, en el nombre de los demonios echa fuera demonios. Esta, si quieren, la podríamos dejar como empate, pero están discutiendo un asunto de autoridad jerárquica. Entonces, no tiene lógica en la discusión de autoridad jerárquica decir, en el nombre de los demonios echa fuera demonios, sino por la autoridad del príncipe de los demonios. Lo siento, la lectura griega es más lógica. Mateo 10:37 dice, el griego, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y en esta lista que me han mandado montones de gente, dice que el Shem Tov pone, el que ama padre o madre más que a mí no soy conveniente para él. Aquí el asunto es peor. No conozco ninguna traducción del Shem Tov que diga eso. El Shem Tov, tal como lo traducen todos los que lo han traducido, no dice no soy conveniente para él, dice no soy digno, no soy digno de él. Entonces aquí el problema es este. La diferencia no es que uno diga, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el otro diga, el que ama a padre o madre más que a mí, no soy digno de él. Esa es la diferencia real. Aquí en la lista me quieren poner que Shem Tov dice, no soy conveniente para él. Perdón, Shem Tov no dice eso. Shem Tov dice, no soy digno de él. Y eso a todas luces está mal. Es decir,
Yeshua no podía estar diciendo, ¿amas más a tu papá? No, yo no soy digno de ti. Entonces, no, lo que les está diciendo, si amas más a tu papá o a tu mamá, dijo una barbaridad de frase además, pero bueno, dejemos eso. Amas más a tus papás, tú no eres digno de mí. Eso tiene lógica, el otro no. Pero entonces, ¿qué pasa? Para no enfrentarse a que el Shem Tov dice una total insensatez, no soy digno de él, entonces, el que tradujo, supongo que Abdiel Frías, uno de estos chavos, a propósito, le cambia. Eso lo hace mucho Abdiel Frías en sus traducciones. Cada rato anda cambiando las cosas que no le convienen. Es un pésimo traductor o es muy deshonesto intelectualmente. Sorry, la lectura en griego es más lógica. Mateo 11:5. Los pobres reciben las buenas nuevas. Shem Tov dice, los pobres son absueltos. Otro caso bien interesante, porque aquí Mateo está citando Isaías 61:1. El texto en la Biblia original en hebreo dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y agrega más adelante, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Entonces, aquí el Shem Tov está en total desventaja, porque revuelve todas las ideas, es decir, en vez de decir libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, dice libertad para los pobres. Entonces, en este caso, cambia la frase original en el griego que dice buenas nuevas por libertad y cambia abatidos por pobres, cosa que no tiene sentido. Entonces, lo que se puede argumentar aquí por los defensores del Shem Tov es que el original en hebreo no dice buenas nuevas. El original en hebreo nada más dice predicar a los abatidos. Ok, no está la especificación de buenas nuevas, pero esta sí está en la Septuaginta. Yo podría refutar en ese caso. El autor en griego no se basó en el texto hebreo de Isaías, sino en la Septuaginta, en griego, de Isaías, donde sí está muy claramente la palabra evangelizastai, buenas nuevas. Entonces, en este punto estamos empatados, con ventaja. Ahora bien, si bien yo puedo decir que el original de Mateo en griego se basó en la Septuaginta, porque allí está igualito, los defensores del Shem Tov no me pueden decir que el Shem Tov se basó en el original de Isaías en hebreo, porque no está igualito. En el hebreo no dice en ningún lugar los pobres son absueltos. El hebreo de Isaías dice libertad a los cautivos. Entonces, aquí el problema es que es una cita inexacta del texto de Isaías donde Shem Tov se está literalmente inventando las palabras. En cambio, el texto en griego no. El texto griego está citando lo que dice la Septuaginta, la versión en griego de Isaías. Entonces, está mejor posicionado el texto en griego. Lo lamento, el texto de Shem Tov es el que tiene el dislate, y el griego es el correcto. Mateo 11:3. En griego dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Shem Tov dice, porque todos los profetas y la Torah hablaron acerca de Juan. Las dos frases tienen su lógica, pero hay un problemita. Se supone que Juan, en la cosmogonía del Nuevo Testamento, es Elías, el precursor del Mesías. Entonces viene a ocupar el lugar del profeta Elías. Aquí resulta que entonces Shem Tov estaría diciendo que todos los profetas y la Torah hablaron de Elías, que habría de venir. Error. Solamente un profeta lo hizo. Malaquías. La Torah jamás habla de Elías. Vamos, Elías no había nacido cuando se escribió la Torah. La mayoría de los profetas no hablaron de Elías en ningún momento. Entonces, en este sentido, la frase es completamente errónea. No es cierto, no todos los profetas, la Torah menos aún, hablaron de él, nada más Malaquías. Entonces, tiene más lógica la frase en griego. Todos los profetas y la Torah profetizaron hasta Juan. Tiene más lógica, lo lamento. Entonces, el Shem Tov aquí no puede apelarse a que es la lectura original. Mateo 28:6, en griego dice, venid y ved el lugar donde yacía el Señor. Shem Tov dice, venid, ved el lugar donde se levantó el Señor. Es la escena de la resurrección, las mujeres acaban de llegar a la tumba, el ángel les está diciendo que ya resucitó, y les está diciendo, vengan a ver el lugar donde
Por lógica, es más lógico que les digas dónde estaba el cuerpo, dónde yacía, que dónde se levantó. Son detalles que parecen nimios, por lo siento, cuando uno los analiza, de repente es más lógica la lectura en griego y por lo tanto no sirve toda esta argumentación nazarena de que esta lista demuestra que lo originó. No, no, perdón. En los primeros 9 casos que revisamos, eh, si nos va bien salimos empatados, o sea, no hay manera de decidir que uno es más lógico que el otro. En estos que acabamos de revisar ahora, resulta que es más lógico texto en griego. Vamos a ver un tercer tipo de casos, que son los señalamientos falaces o equivocados. ¿A qué me refiero? Que muchas de estas lecturas alternativas en hebreo que han detectado en el Shem Tov son una absoluta ociosidad, surgen de un señalamiento falaz. Por ejemplo, en este caso lo que se vislumbra es o bien la ineptitud del que se sentó a hacer esta lista, creo que fue Gabriel Frías, porque no pudo hacer el trabajo correctamente, no supo, o su deshonestidad intelectual para manipular la información. Entonces, por ejemplo, en Mateo 8:21 dice, según esto, según la lista que me mandan los nazarenos, dice que en griego dice otro de sus discípulos y Shem Tov dice uno de sus discípulos. En primer lugar, ni siquiera es una diferencia relevante, o sea, estamos en las mismas. Podría ser una o podría ser la otra, pero en el Shem Tov, uno de sus discípulos no está escrito con las palabras que en la lista me mandaron, está escrito de otra manera completamente diferente. Entonces, la diferencia real no está en el Shem Tov, entre el Shem Tov y el Mateo griego. La única diferencia existe en el tipo que hizo esta lista, que se inventó algo que en el Shem Tov no existe. O sea, eso se llama deshonestidad intelectual. Eso se llama quiero manipular la información para hacerte creer algo que no existe. Mateo 6:28, griego dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Shem Tov dice, según esta lista, vayan a él todos los que estáis trabajados y cansados. George Howard, por ejemplo, el especialista en el que más se basan para defender al Shem Tov, George Howard traduce el Shem Tov como venid a mí, no como vayan a él. Los únicos que traducen vayan a él son los que prepararon esta lista. Las traducciones del Shem Tov dice venid a mí igual que en el griego. O sea, otra vez, la diferencia no está entre el griego y el Shem Tov, está entre el Pitejo, que preparó esta lista, que descaradamente miente en este punto, poniendo algo que no está en Shem Tov. Mateo 13:48, dice, en griego dice, y lo malo lo echan al mar. Shem Tov, según esta lista, dice, y lo malo lo echan afuera. Falaz. El texto griego de Mateo, en griego dice, lo malo lo echan afuera, igual que en Shem Tov. Aquí le hicieron al revés. Aquí no cambiaron lo que dice Shem Tov, cambiaron lo que dice el griego. Falsean la información para generar una expectativa que no existe. Eso es ser corrupto, eso es ser hipócrita. No sé dónde se sacan esto. Mateo 26:23, en griego dice, el que mete la mano conmigo en el plato, este me traicionará. Shem Tov, según esta lista, dice, el que mete la mano conmigo en el plato, este me venderá. Nuevamente, la diferencia es irrelevante, pero el griego, la palabra en griego no se traduce como me venderá, tal como está, como la... como el autor de esta lista quiere hacernos creer, se traduce como me entregará en las manos de otro. O sea, el Shem Tov no dice me venderá, el Shem Tov dice me entregará en las manos de otro. Entonces, el griego dice me traicionará, el otro dice me entregará en las manos de otro, es lo mismo. La diferencia no existe en realidad, la están cambiando, me están cambiando aquí la redacción, la traducción para hacerlo ver peor de lo que realmente es. Mateo 26:30. Dice, en griego dice, y cuando cantaron el himno salieron al monte de los olivos. Shem Tov dice, y cuando regresaron salieron al monte de los olivos, según esta lista. Falso. Shem Tov no dice
eso. La traducción de George Howard, regreso a ella, de Shem Tov solamente dice, y salieron al monte de los olivos. Entonces, la diferencia es que el griego menciona que cantaron un himno. Este señor, el que hizo esta lista, quiere hacerme creer que ahí hay una palabra que se leyó mal, que la tradujeron de... No, que la tradujeron de otra manera, naranjas. Me están poniendo aquí una traducción manipulada de lo que dice Shem Tov. Shem Tov no dice, y cuando retornaron salieron del monte de los olivos, nada más dice, salieron del monte de los olivos. Entonces, en estos casos, estamos viendo una descarada manipulación en la traducción para reforzar un argumento. ¿Por qué lo hacen? No lo entiendo, muy su problema. Ahora, en total van 25 casos, es decir, primero analizamos 9 casos en donde sabemos empates, luego 11 casos donde la versión en griego es más lógica, van 20, y luego 5 casos en donde descaradamente cambiaron la traducción o del Shem Tov o del griego para crear una impresión falsa. Entonces ya van 25, de una lista de 27. Nos quedamos nada más con 2. Vamos con el peor de todos, la cita del Shema. Entonces, aquí el problema es que una diferencia que se ha señalado siempre entre el hebreo y el griego es que en la Torah, cuando se recita el Shema, se amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero que el texto en griego dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, en vez de con todas tus fuerzas. Entonces, aquí el tío que preparó la lista me pone que en griego, con toda tu mente, usa una palabra que se puede confundir con la palabra fuerza, y que entonces el Shem Tov es el correcto al decir con toda tu fuerza, y que el griego es el error al decir con toda tu mente. Aquí entramos con un problema. La palabra que según estos chavos nazarenos se utiliza en griego para toda tu mente, es una palabra que en hebreo no existe, más que en el hebreo moderno. ¿Por qué? Porque el hebreo antiguo no hablaba de la mente, no maneja ese concepto. Cuando el hebreo antiguo quiere hablar de la mente, usa la palabra riñón. Otro día explico por qué, pero se utiliza la palabra riñón. Ya la palabra específica para la mente corresponde al hebreo moderno, no al bíblico. Entonces, ya nada más por ese detalle, no necesariamente tendríamos que asumir que el tipo que estaba traduciendo del hebreo al griego se equivocó, corrigió. Aquí lo peor es esto. Otra vez nos enfrentamos a una descarada y voluntaria intención de manipular la información. Y en el caso de algo tan interesante y sagrado como el Shema. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el autor de esta lista me quiere hacer creer que en Shem Tov dice igual que en la Torah. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Mentira. El Shem Tov nada más dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Punto. No dice más. No especifica más. No menciona al alma, no menciona a la fuerza ni a la mente. Entonces, aquí la gravedad es que estamos hablando de un versículo trascendental para la tradición judía, Shema. Y esta es la razón por la que el traductor medieval que se sentó a escribir el Shem Tov, lo que luego usó Shem Tov, que se sentó a traducirlo al hebreo, se topa en Mateo con el error en griego porque dice con toda tu fuerza, y en vez de decir con toda tu fuerza dice con toda tu mente, y entonces simple y sencillamente el traductor al hebreo lo quita. De una manera hasta cierto punto muy lógica entre judíos. ¿Por qué? Porque entre judíos no se necesita recitar todo un texto, basta con recitar la primera parte y ya con eso se entiende que se refiere a todo el texto, en este caso Shema. Entonces, sí es lógico suponer que el que tradujo del griego al hebreo o de cualquier idioma al hebreo y se encontró esto con toda tu mente en vez de con toda tu fuerza, simplemente no iba a cometer sacrilegio de escribir el Shema con ese error y lo quita. En cambio, yo no sé de dónde me sacan estos señores que el Shem Tov dice fuerza y no mente, cuando Shem Tov no dice nada de eso. Shem Tov nada más dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Punto. Entonces, otra vez, manipulación de la información. Otra vez, mentiras.
otra vez, embustes para hacerme creer algo que no está pasando. Nos queda un último caso, el 27º, el que ya habíamos mencionado al principio, Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, según el griego, porque los cuerpos buscan todas estas cosas. El único caso donde la lectura del Shem Tov es un poquito, nada más poquito, más lógica que la del griego. El único caso donde se les podría dar la razón, decir, mira, qué curiosidad, aquí sí te funciona. Pero el hecho de que una sea un poquito más lógica no significa necesariamente que sea la verdad, que sea correcta. Entonces, ¿por qué? Porque la lectura griega no es ilógica. O sea, estamos 53-47, o sea, apenitas. Pero la lectura en griego no es ilógica, así que por lo tanto no puede ser eh, considerado un argumento. Pero nótese, como de 27 casos, apenas uno nada más tiene tantita probabilidad de pegarle el objetivo. Y en cambio, en otros casos, lo que hemos encontrado es una descarada manipulación de los datos, una completa mentira. Así se desenvuelven estos señores. Bueno, ¿qué se puede esperar? Hay más, pero hay más casos, los que ya no menciona esta lista y los que sí han analizado los filólogos, que es a lo que me refiero cuando digo que los nazarenos no saben ni cómo se agarran estos temas para investigar todo lo que se les pasa. Vamos a hablar de un asunto que, por ejemplo, mis interlocutores nazarenos nunca entendieron y siempre me llegaron a decir incluso verdaderas tonterías. Por ejemplo, uno de triste memoria, llamémosle Pepe, se quejaba que cómo los especialistas podían decir algo tan tonto como que el Shem Tov era una copia del Evangelio gnóstico de Tomás. Ningún especialista ha dicho eso. O sea, lo que me dejó en claro este chavo nazareno es que ni leer sabe, que no entiende lo que lee, aunque lo lee en español. Le intenté explicar 20,000 veces que ningún especialista dijo eso. Y las 20,000 veces me lo volvió a preguntar, ¿por qué dicen que es una copia del Evangelio de Tomás? Nadie dijo que sea una copia del Evangelio de Tomás. En un debate académico protagonizado por William Peterson y George Howard, lo que analizaron ellos son similitudes, que no es lo mismo que copias que hay entre el Shem Tov y el Evangelio de Tomás. Y lo que me da risa es que los nazarenos no le pongan atención a este asunto. Este argumento de Tomás es mejor que su lista de 27 versículos que no sirven para un ajo. ¿De qué se trata el argumento del Evangelio de Tomás? Simple. Shem Tov, de repente hay detalles en donde su redacción no es idéntica a la del Mateo griego, sino a la de Tomás. En pasajes donde el Evangelio de Tomás tiene los mismos relatos que el Evangelio de Mateo, que no son muchos, por eso llama más la atención. Entonces, ¿qué tiene de interesante que Shem Tov se parezca a Tomás y no al Mateo griego? Que Tomás fue un texto prohibido por la Iglesia en Occidente y que por lo tanto dejó de circular en el siglo III o a lo mucho en el siglo IV. Entonces, para que Shem Tov hubiera tenido estas similitudes con Tomás, no con el Mateo griego, entonces eso sería una prueba de que el texto de Shem Tov viene desde el siglo III o más tardar desde el siglo IV. Es decir, que es un texto muy antiguo. Este argumento sí funciona. De hecho, es el que de alguna manera escribió George Howard para defender que Shem Tov se preserva una variante textual o rasgos textuales bastante antiguos. Entonces, curiosamente, todo lo que los otros 27 versículos no sirven para nada, este sí. O sea, porque Shem Tov tiene una similitud con algo que dejó de circular en el siglo III o IV, porque tendría que ser el siglo III o IV. Entonces fue lo que lanzó a los especialistas a una fuerte investigación. ¿Qué me refiero con estas similitudes? Por ejemplo, Mateo 13:48, el griego nos dice, la sacan a la orilla, está hablando de la parábola de la red, dice, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas. Shem Tov agrega una palabra, dice, los pescadores recogen lo bueno en cestas. Agrega esto de los pescadores. Es interesante, el Mateo griego no menciona a los pescadores, lo da por sentado, está hablando de pescadores, pero no los menciona directamente. Shem Tov sí. En el Evangelio de Tomás aparece también esta parábola y dice, el pescador recoge lo
bueno en cestas. Es decir, Shem Tov se parece más a Tomás que a Mateo hebreo. La diferencia está nada más en el número. Tomás lo pone en singular, el pescador, Shem Tov en plural, los pescadores. Entonces, este tipo de rasgos fueron analizados por los especialistas, pero al final llegaron a la conclusión de que no, el Shem Tov no es un texto antiguo, aunque reproduzca estas similitudes con el Evangelio de Tomás. ¿Por qué? Porque todas las similitudes que Shem Tov tiene con Tomás son las mismas que tiene la armonía de Lieja con Tomás. ¿A qué me refiero en esto? Por ejemplo, aquí ya estamos entrando con el análisis de otra versión de Mateo, la de la armonía de Lieja, que ahorita voy a explicar qué es. En Mateo 13:48 ya vimos, el griego no menciona a los pescadores. Shem Tov dice, los pescadores recogen. Tomás dice, el pescador recoge. La armonía de Lieja dice, los pescadores recogen. Exactamente igual que el Shem Tov. Entonces, de ahí es de donde los especialistas de esta y muchísimas similitudes iguales, el Shem Tov es idéntico a la armonía de Lieja, han llegado a la conclusión de que el Shem Tov se tradujo desde aquí, desde este libro que se llama Armonía de Lieja. ¿Qué es? Empezamos explicando qué es una armonía. Una armonía es un trabajo donde se fusionan los 4 evangelios, es decir, se elabora un solo evangelio tomando cada relato, cada fragmento. Es un trabajo complejo porque, por ejemplo, los relatos que están repetidos hay que escoger cuál es el bueno, cuál es el que voy a usar como base. Pero los demás, si tienen detalles que este que estoy usando como base no tiene, entonces, ¿cómo voy a incorporar esos detalles para que al final tenga un relato donde estén presentes todos los elementos? Y cuando las diferencias son muchas entre un evangelio y otro, ¿cuál pongo primero, cuál pongo después? Es un trabajo muy complejo. El primero en hacer una armonía fue Tasiano, el sirio, su famoso Diatesarón, hacia el año 165, en arameo siriaco. Entonces, desde allí, de cuando en cuando, a algún autor cristiano se le ocurría hacer otra armonía, siempre tomando como base el Diatesarón de Tasiano. Entonces, en la Edad Media se elaboraron muchísimas armonías de esta naturaleza, y que una de las características que tienen interesantes que son en lenguaje vernáculo, es decir, en dialectos que ya no se hablan, que se dejaron de hablar en la Edad Media o más tardar en el Renacimiento, que obviamente, evidentemente se hacían para que la gente del pueblo pudiera leer todos los 4 evangelios en un solo libro y no tener que estar traduciendo todos los 4 evangelios a ese dialecto. Entonces, durante la Edad Media se hicieron muchas de estas armonías. Todas prácticamente tienen, la gran mayoría, tienen una característica interesantísima. No se elaboraron a partir de los evangelios en griego. Curioso, no se elaboraron a partir de los evangelios del griego. El referente obligado siempre fue el Diatesarón de Tasiano. Y por lo tanto, se basaron en los evangelios en arameo, especialmente en las pocas copias que se conservan, los evangelios en arameo anteriores a la Peshitta, que es del siglo V, que son los manuscritos que hoy les llamamos el Vetus Sira, o los manuscritos en siriaco antiguo, y que se elaboraron entre los siglos III y IV. También utilizaron como referentes, está demostrado, los del Vetus Latina, es decir, los que estaban en latín anteriores a la Vulgata Latina, es decir, anteriores al año 382. Entonces, lo importante aquí es que los manuscritos del Vetus Sira y del Vetus Latina tienen muchas diferencias importantes en relación a los manuscritos griegos. Entonces, la armonía de Lieja se elaboró en la población de Lieja, en Bélgica, en el siglo XIII, en lo que viene siendo una variante dialectal del holandés, que es el Limburgués. Entonces, a los especialistas que han analizado el tema del Shem Tov les ha llamado la atención que muchas de las supuestas similitudes entre el Shem Tov y el Evangelio Gnóstico de Tomás en realidad son similitudes entre el Shem Tov y la armonía de Lieja. Entonces, ya mencionamos los pescadores, por ejemplo, voy a mencionar otros casos. Mateo 13:48. Es el mismo versículo de los pescadores, pero dice, el griego dice los pescadores escogen, pero Shem Tov y Tomás ponen cultivan. La armonía de Lieja también dice cultivan. Entonces, bueno, ahí están igualitos Shem Tov, Tomás y Lieja.
En Mateo 7.3, por ejemplo, donde el Mateo griego pone, ¿por qué te das cuenta de la paja en el ojo ajeno, pero no te das cuenta de la viga en tu ojo? Shem Tov, Tomás y la armonía de Lieja sustituyen las dos veces dar cuenta, en vez de eso ponen ver. Entonces, no es igual que el griego, pero son iguales el Shem Tov, el Tomás y la armonía de Lieja. Mateo 5.14, por ejemplo. El griego pone una ciudad que está construida encima de una colina. Shem Tov, Tomás y Lieja ponen una ciudad que está colocada encima de una colina. Mateo 5.15. Shem Tov, Tomás y la armonía de Lieja agregan en un lugar oculto una frase que no existe en el Mateo griego. ¿Por qué son importantes estas similitudes? ¿Por qué es importante que la armonía de Lieja esté allí incluida? Porque si las similitudes nada más fueran entre Mateo y Tomás, perdón, entre el Shem Tov, Mateo Shem Tov y Tomás, entonces habría que aceptar que el Shem Tov es de la misma época que Tomás, o sea, del siglo III, a más tardar. Pero, si también es idéntico a la armonía de Lieja, entonces hay que decidir de dónde tomó Shem Tov estas características que no están en el griego. Tomás o de la armonía de Lieja. Bueno, por lógica de la que le queda más cerca. El Evangelio de Tomás dejó de circular en el siglo III. La armonía de Lieja se hizo en el siglo XIII. El Shem Tov se hizo en el siglo XIV. ¿Cuál queda más cerca? La armonía de Lieja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas estas características bizarras del Shem Tov salen de la armonía de Lieja. Entonces, gracias a esto no hay mucha cosa que discutir. Máxime porque aparte hay otros ejemplos donde Shem Tov solamente se parece a la armonía de Lieja, ni a Tomás, ni al griego, ni a nadie, sino solamente a la armonía de Lieja. Entonces, por ejemplo, en Mateo 3.10, el Mateo griego dice, en griego, el hacha está puesto en la raíz del árbol. Aquel que no produce buenos frutos será cortado y quemado en el fuego. En el Shem Tov se agrega un versículo de Lucas 3.10. La gente preguntó entonces, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, el que tiene dos prendas, dé al que no tiene ninguna. ¿Qué pasa aquí? Este fragmento, la gente que le pregunta qué hay que hacer y Juan le dice, que el que tiene dos trapos, regale uno. Esto no existe en Mateo, ni en el Mateo griego, ni en el Mateo latino, ni en el Mateo arameo, ni en ningún Mateo. Ese versículo es exclusivamente característico de Lucas, no de Mateo. ¿Qué hace en el Shem Tov? ¿Por qué llegó al Shem Tov? Nuestros brillantes nazarenos que dicen que el Shem Tov es la versión original, lo único que han atinado es que, bueno, alguien al traducir se equivocó y lo quitó. Y todas las traducciones, y todas las copias salieron iguales. O sea, todas las copias, o sea, las latinas, las arameas, es decir, nada más se hizo una traducción original al griego y luego todo el mundo copió de allí. Sorry. Las diferencias que hay entre las traducciones al latín, al arameo y al griego demuestran que son traducciones independientes unas de otras. Entonces, todos los que tradujeron al griego o al arameo o al latín, por casualidad se confundieron en la misma frase y quitaron la misma frase. Lo que sucede es más rudimentario. Shem Tov se elaboró en armonía. En la armonía de Lieja, las versiones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan están revueltas. Entonces, ¿qué pasa? Que el que hizo la traducción al Shem Tov, a la hora de estar desenterrando de la armonía de Lieja lo que era nada más de Mateo, se le filtró un cachito de Lucas. Tan lógico como eso. ¿Por qué? Porque en la armonía de Lieja viene todo pegado. Por eso Shem Tov está igual que en la armonía de Lieja. Tan simple como eso. Este tipo de rasgos que sucede varias veces demuestra que el Shem Tov se elaboró a partir de la armonía de Lieja. Entonces, vamos reconstruyendo el proceso. Según mesiánicos nazarenos, ¿qué es el Shem Tov? Según ellos, Mateo escribió en griego, luego alguien tradujo al hebreo, perdón, Mateo escribió en hebreo, luego alguien tradujo al griego, otro tradujo al arameo, otro tradujo al latín, y todos cometieron los mismos errores. Por ejemplo, en este caso, todos quitaron la misma frase. ¿Quién sabe cómo? Todos quitaron la misma frase. Se hicieron entonces dos versiones, porque el que tradujo, el primero que tradujo,
Leyó mal algunas cosas, 26 pasajes, 27 pasajes, leyó mal algunas cosas, las tradujo mal, las puso mal, y por eso el texto en griego se preservó mal, está mal. Pero por allí unos judíos, quién sabe por qué razón, se quedaron con la versión original de Mateo en griego, en hebreo, y la fueron conservando, copiando de generación en generación, hasta que en el siglo XIV, Shem Tov Ben Yitzhak Ibn Shaprut la utiliza en su obra Eben Boan. Bien, ya analizamos lo frágiles, o más bien lo inútiles que son las supuestas pruebas para defender esta hipótesis, por una parte, e incluso ya mencionamos casos en donde los defensores de esta teoría han caído en el descaro de manipular la información. ¿Y qué es lo que termina de desmontar esta teoría? Que de repente, un siglo antes de Shem Tov, se aparece un trabajo hecho en Bélgica, en Lieja, una armonización de los evangelios que contiene todas las características bizarras del Shem Tov. Entonces, lo siento, no nada más, y eso es a lo que me refiero cuando digo que los nazarenos no saben investigar, no saben explicar nada. No nada más se trata de elucubrar por qué las diferencias y las similitudes. Se trata de que expliques todo, de que analices todos los problemas que genera ese texto y le des una explicación coherente a todo. Entonces, la explicación es otra. ¿Qué sucede? Del Mateo original en hebreo, que sí escribió Mateo, el que seguramente sí estaba en hebreo, se reelabora sucesivamente durante mucho tiempo hasta que se llega a una versión que ya no es ni remotamente parecida al original, que es mucho más grande y mucho más compleja, que es una acumulación, de tal manera que estamos hablando de que el Mateo original quedó completamente distorsionado. En este proceso de distorsión se hicieron versiones en griego, en arameo y en latín. Las más antiguas son en griego. Si tenemos que decir las originales del Mateo que tenemos en el Nuevo Testamento son en griego. El Mateo que tenemos en el Nuevo Testamento ni por error es el Mateo original escrito en hebreo. Ni siquiera con errorcitos de traducción, no, no es el mismo, punto. Estamos hablando entonces de que se elaboran primero las versiones en griego, luego versiones muy con diferencias sensibles en latín, en arameo siriaco, y bueno, se van haciendo versiones y versiones y versiones. Digo, ¿qué es lo que me sorprende? Que los nazarenos ni siquiera hayan estudiado el tema. La verdad es que tampoco existe una sola versión en griego. Existen 4 diferentes bloques de familias y cada uno tiene un montón de versiones diferentes. Es decir, estamos hablando de un fenómeno hipercomplejo. Y esto es nada más diciendo, no, un traductor leyó mal una palabra y puso otra. No, es de veras para reírse. Bueno, en el siglo II, Tasiano toma las versiones en sirio y hace la primera armonía. Fusiona los 4 evangelios en un solo relato. Los revuelve y los acomoda como Dios le dio a entender. Durante siglos y siglos, de cuando en cuando, a algunos autores cristianos se les ocurre volver a hacer este tipo de trabajo. Siempre toman como base el Diotesarón de Tasiano, siempre toman por lo tanto como referente los manuscritos arameos más antiguos, los manuscritos latinos más antiguos también. Y cosa curiosa, quienes hacen este tipo de armonías casi nunca recurren al griego, al Mateo en griego, recurren a los Mateos en arameo y en latín. En el siglo XIII, dentro de esta costumbre, tradición de hacer este tipo de trabajos, en Lieja un grupo de monjes se sientan y hacen la conocida armonía de Lieja en idioma limburgués, y que por las características heredadas de los manuscritos en arameo y en latín, tiene diferencias importantes con las versiones en griego de Mateo. Por esas épocas, a alguien, no sabemos si un judío o un cristiano, se le ocurre tomar esa armonía de Lieja, intentar recuperar de allí lo que corresponde a Mateo y traducirlo al hebreo. Entonces se hace una versión en hebreo de Mateo netamente medieval, traducida de la armonía de Lieja. Por ello hereda esos rasgos bizarros que se diferencian del griego
Pero por ello también, como está tomando de la armonía, se le filtra uno que otro detallito de Lucas, de Juan por aquí por allá, que se van y acaban en Mateo. Y este es el texto de Mateo que un poco más adelante, en 1380, Shem Tov agarra para utilizarlo y hacer comentarios sobre el Evangelio de Mateo. Cosa curiosa, para demostrar que Jesús no es el Mesías. Aparte, para eso escribió Shem Tov su libro. Para eso usó Shem Tov esta versión de Mateo, para demostrar que Jesús no es el Mesías. Da risa que ahora vengan los nazarenos a quererme demostrar que sí lo es con el texto que usó el que demostró que no lo es. Así de lógicos son. Pero entonces lo que tenemos es eso, un proceso perfectamente descifrado y reconstruido por los especialistas. Ah, no, los especialistas tienen miedo de aceptar y de darle la razón a los seguidores de Yeshua. A mí nada más me parece que los nazarenos están peleados con la investigación correcta. Siempre que me he sentado a revisar supuestas investigaciones de James Stream o de Bill Frías o de Michael Rood, o de Dan Ben Abraham, sobre el tema que quieran, me encuentro este tipo de tonterías, este tipo de cuestiones que harían que un profesor serio en un instituto teológico serio, en un seminario serio, católico, protestante, ateo, del que quieran, los reprobaría de inmediato o los expulsarían por su deshonestidad intelectual. Señores, de Shem Tov, el Mateo hebreo de Shem Tov es un texto medieval extraído de la armonía del Vieja. Así lo consideran los especialistas, los que saben de la materia. Yo nada más me he limitado a platicarles las razones por las que así se considera. Muchísimas gracias, salúdenme a sus amigos nazarenos.